Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el día de hoy Bruno de la Garza, con mucho gusto. En este su programa Economía al día en pesos y centavos. Recordándoles que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Un saludo a quienes nos sintonizan por el 89.5 de frecuencia modular, por el 24.1 de televisión abierta y por todos los demás medios digitales de radio y televisión. En este lunes 8 de mayo, recordando que ya nos encontramos en la semana para celebrar el 10 de mayo, para quienes hayan tenido un puente, ayer se confirmó por parte de la Secretaría de Educación Pública para algunas instituciones de educación básica este puente por el Día de las Madres. Una felicitación a todas en este 10 de mayo que ocurrirá esta semana. Y bueno, vámonos con nuestros indicadores económicos de nuestra República Mexicana. Vamos a revisar esos indicadores, que están directamente relacionados con el consumo, con los flujos económicos, con los flujos monetarios y que presionan ya sea a la alza o a la baja el nivel de precios dentro de nuestra economía. Vámonos con el dólar. El dólar el día de hoy se encuentra en el margen de 16 pesos con 95 centavos a la compra. Recuerden que estos son precios promedio. Podremos registrar tal vez alguna diferencia si nosotros nos dirigiéramos a alguna institución bancaria o alguna casa de cambio en particular. Y encontramos también que se encuentra a la venta en el nivel promedio de 17 pesos con 99 centavos. En cuanto al euro, se encuentra en el nivel de 18 pesos con 85 centavos a la compra, en 20 pesos con 49 centavos a la venta. Hemos visto cómo se ha mantenido este margen de precios por debajo de este techo que ya podemos nosotros ver dentro de nuestra economía, que es el margen de los 20 pesos, algo que es algo positivo en el largo plazo para la planeación económica y que no habíamos podido tal vez observar en periodos anteriores. Vámonos con nuestro precio de los barriles internacionales de petróleo. Recordemos que estos se relacionan directamente con una gran cantidad de bienes en nuestra economía que se generan a partir de los derivados del petróleo, algunos tipos de plásticos en particular, y además con nuestros combustibles, independientemente del tipo de combustible que usemos. Entonces tenemos que para el West Texas Intermediate tenemos un precio aproximadamente de $73 con 5 centavos. Tenemos el barril de petróleo Brent, que nos da el referente para el mercado europeo, en aproximadamente $76 con 82 centavos. Ya encontramos una ligera tendencia a la alza. Recordemos que hace algunas semanas estábamos tocando niveles por debajo de los $70 tras el anuncio de la producción por parte de los países de la OPEP+. Si vamos a producir más petróleo, el mercado se anticipa, disminuye el precio de los hidrocarburos a nivel internacional y en este momento ya nos encontramos nuevamente con esta tendencia a la alza que puede presionar un poco el precio de los hidrocarburos en nuestro país. En este sentido vemos cómo las gasolinas, la gasolina Magna se mantiene en un precio promedio de 21 pesos con 87 centavos, la gasolina Premium en 23 pesos con 99 centavos y el diésel en 23 pesos con 54 centavos. Hemos encontrado este rango de precios para los combustibles dentro de nuestro país. Recordemos que también estos son precios promedio, pero por encima de los 21 pesos, por debajo de los 24 pesos durante lo que va del año. Y esperemos que no se vean demasiado presionados estos precios ahora con el incremento de los hidrocarburos, que seguramente se irá presentando en lo que viene o en lo que sigue durante nuestro 2023. Esto es lo que tenemos para nuestros precios de hidrocarburos, para nuestros precios de gasolinas, para comenzar nuestra segunda semana de mayo de este 2023. Vamos a ver ahora algunas noticias económicas y financieras que se relacionan directamente con el mercado internacional.
con el mercado mexicano, con el mercado local aquí dentro de la ciudad de Querétaro. Ya tenemos algunos datos bastante interesantes para el primer trimestre de 2023, de datos macroeconómicos que podrán dar alguna luz de lo que estará sucediendo durante el desempeño de los próximos 9 meses del año. Cerrando este primer trimestre de 2023, tenemos alguna revisión positiva para el crecimiento de nuestro país, revisión a la alza en cuanto a lo que es el Producto Interno Bruto. Es una revisión con un pequeño cambio marginal que va del orden del 0.3% al 0.5%. Es un pequeño cambio, pero es positivo porque no se esperaba tener este desempeño tal vez superior a las expectativas cuando se dieron a principio de este año. En ese sentido, bueno, vamos a revisar estos datos. Tenemos una previsión de crecimiento por parte de algunos bancos. Por ejemplo, Citibanamex tiene la revisión a la alza para crecimiento anual del 2% para México, JP Morgan igual del 2%. Algunos bancos como Invex, Santander, Banorte se encuentran igual en este rango entre 1.9 y 2% de crecimiento para nuestra economía nacional. El Fondo Monetario Internacional tiene una revisión de 1.6, pasa a 1.8. El cambio es pequeño, pero es indicador de que se está observando un dinamismo en la economía que podría generar un crecimiento pese a las situaciones macroeconómicas de shocks externos que inciden directamente en el desempeño de nuestros agregados económicos. En cuanto a Estados Unidos, se ha anunciado mucho esta recesión que venimos esperando desde el año 2022, que no ha sucedido, lo cual es algo positivo tanto para su mercado local, el mercado estadounidense, como para el mercado nacional. Recordemos que nosotros tenemos nuestro principal socio comercial, con nuestro país vecino del norte, y además un tratado sumamente importante que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que, derivado de esta relación tan importante con nuestro país vecino del norte, es algo positivo que no se encuentren todavía en esta situación de que podría generar un decrecimiento económico y un menor dinamismo, un menor flujo concretamente flujos monetarios a nuestro país. Tenemos algunos datos para la economía de Estados Unidos. En cuanto a empleo, tenemos que se encuentra en máximos históricos. Solamente en el mes de abril se generaron más de 250,000 fuentes de trabajo. Esto los ubicaría en un nivel de desempleo del 3.4%, mismo que ha sido el mínimo en las últimas 3 décadas. Este es un dato positivo en cuanto a la generación de producción en ese país, aunque, también debemos de mencionar que recordemos que al producir más, esto podría generar una pequeña presión a la alza en el nivel de precios y en este momento la situación que más preocupa a las economías a nivel internacional sigue siendo la inflación. La inflación que se ha generado a partir de la pandemia, que ya la semana pasada se dio por superada por la Organización Mundial de la Salud, pero que ha sido agravada por algunos otros fenómenos que se han suscitado a nivel internacional, como la guerra de Rusia y Ucrania, que ya hemos comentado en este programa con anterioridad, y como algunos choques de oferta, principalmente en los alimentos, que han preocupado a las economías tanto nacionales como internacionales. Dentro de las subidas de tasas de interés, parece ser que ya nos encontramos en un nivel en el que podríamos estar llegando a un techo en estas subidas de tasa de referencia. Recordemos que estas tasas de interés son las que establecen las condiciones para el mercado crediticio dentro de una economía local específica. El tener una tasa elevada dentro del Banco Central, en México sería el Banco de México, en Estados Unidos sería la Reserva Federal, en la Unión Europea sería el Banco Central Europeo, genera unas condiciones económicas tal vez un tanto complicadas para la inversión, para el desarrollo de alguna
función productiva en la cual necesitamos nosotros este financiamiento, el costo del dinero, bueno, se incrementaría directamente en proporción a esta tasa que establecen los bancos centrales hacia el sector financiero, y el sector financiero lo trasladaría directamente a nosotros. Esta es la forma en la que desincentivamos sí la inversión, sí el consumo, pero también a la vez el nivel de inflación, que es un problema que hemos visto de forma persistente en los últimos 2 años y que seguramente seguiremos registrando durante este 2023 y el 2024. En cuanto a estos niveles de tasa de referencia, encontramos que Estados Unidos pasó en su último anuncio de política monetaria al nivel de entre 5 y 5.25%. En México estamos en el nivel del 11.25%, un nivel sumamente elevado. De hecho, es el más elevado que ha registrado el Banco de México desde que se fijaron los objetivos de política monetaria a principios en la década de los 90. Y a partir de ese momento, bueno, pues encontramos estas tasas sumamente elevadas donde ya se empieza a ver este techo de subidas de tasa de interés, por lo cual estaríamos esperando que en el anuncio de política monetaria del mes de septiembre se pudiera mantener, o a partir de este periodo en adelante empezar a disminuir marginalmente estas tasas de interés. ¿De qué dependerá esta decisión de política monetaria? Del desempeño de los demás agregados económicos, es decir, de cómo va la economía, si ya está disminuyendo esta inflación persistente o si todavía no es momento de disminuir esas tasas de referencia. En cuanto al comercio, encontramos que bueno, México sustituye por un corto periodo nuevamente a Estados Unidos, a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, donde recordemos que para 2021 y 2022 este grande país asiático, que es la economía por volumen de habitantes más grande a nivel internacional, por dinamismo económico, fue el principal socio de Estados Unidos para estos 2 años, 2021-2022, y actualmente al primer trimestre de 2023 México supera esta relación comercial, lo cual, bueno, va directamente en línea con la información que estamos revisando o que nos han referido respecto a esta revisión a la alza en el crecimiento económico y en el desempeño de los agentes económicos para este 2023 en México. Además, en México también tenemos datos positivos en cuanto a empleabilidad. Se han creado 668,900 puestos de trabajo en este primer trimestre del año. La inflación ya se encuentra en niveles tal vez más controlables. Recordemos que en algún momento llegamos cerca del 9%. En la actualidad ya nos encontramos cerca del 6%. Recordemos que hace un mes hablábamos de un nivel de 6.6%, en la actualidad ya nos encontramos cerca de un 6.2%, por lo cual, bueno, se espera que esta inflación siga disminuyendo en los siguientes meses del año. La tasa de referencia, en cuanto al diferencial que tenemos en México y en Estados Unidos, ese 11.25%, aunque es muy superior al 5.25% que se registra en Estados Unidos, nos da un mayor margen para poder estimular a la economía en el mediano plazo en caso de requerirlo. Recordemos que si se requiere un estímulo por parte de los bancos centrales para alguna economía en particular, este sería el medio para hacerlo. Bajas la tasa de interés, de esa forma las personas pueden acceder a un mayor nivel de gasto, a un mayor nivel de crédito, y de esta forma se estimularía la economía. Al tener estas tasas en niveles tal vez tan superiores, tendríamos un mayor margen para dar un estímulo en el corto y en el mediano plazo en comparación con la economía de Estados Unidos, donde este dato de empleo, aunque viene siendo positivo para las dos economías, concretamente en el mercado estadounidense, complica un poco la situación de inflación. Recordemos que ellos, bueno, además de que tienen un menor margen para poder disminuir su tasa de interés, además tuvieron una situación concreta hace tan solo algunos meses, en el año 2022, donde pese al levantamiento de las medidas restrictivas dentro de su mercado
para el mercado laboral, la gente pues prácticamente no quería regresar a sus fuentes de trabajo. Esto derivado de la situación en la cual ellos, a través de su gobierno, salieron adelante durante el periodo de la pandemia mediante una serie de bonos que se fueron proporcionados por el gobierno, a través de los cuales recibían un apoyo económico independientemente de que no estuvieran realizando alguna función productiva. Es por ello que en cuanto regresan a las actividades cotidianas, un sector específico, concretamente el que tiene una menor cualificación técnica, bueno, al evaluar el costo de oportunidad entre regresar a sus actividades y tal vez enfermar o permanecer en sus hogares con estos bonos que les proporcionaba el gobierno, bueno, en una gran cantidad de la proporción de la población decidieron permanecer en sus hogares con estos bonos y tuvieron una contracción en el mercado laboral concretamente. Esto, bueno, pudo haberse tomado como una oportunidad tal vez para el mercado laboral extranjero, el no propiamente estadounidense, que quisiera laborar en ese momento dentro del mercado estadounidense. En la actualidad ya no están transitando por esta situación tan compleja y es por eso que el mercado laboral estadounidense se encuentra en este momento pues prácticamente saturado, cuando vemos que además tenemos una gran cantidad de efectivo en circulación por parte de su economía. Aplicaron esta política económica monetaria a la cual le llamaron expansión cuantitativa, a través de la cual bueno, incrementaron el dinero que había en circulación dentro de su economía, principalmente por estos apoyos, por estos bonos, por estas subvenciones que dio el gobierno a su población y que ahora, bueno, una forma muy adecuada de retirar este exceso de liquidez que hay en el mercado es a través de las altas tasas de interés, que además, como se relacionan directamente con los rendimientos de la renta fija, es decir, los bonos del Tesoro Gubernamental, entonces este tipo de instrumentos para los inversores se convierten en un instrumento sumamente atractivo para poder invertir más en estos momentos de tanta incertidumbre económica en los mercados. Al la gente o los inversores utilizar este tipo de instrumentos para realizar alguna inversión de largo plazo, de esta forma el gobierno puede recuperar este exceso de liquidez. Podemos observar las altas tasas de rendimiento, tanto en los certificados del Tesoro como en los bonos del Tesoro, que siguen todavía sobre niveles de dígitos, de 2 dígitos. Y de esta forma, uno como inversor tiene este título que va a pagar un rendimiento, y que concretamente en este tipo de instrumentos que son los bonos se llama cupón. Este rendimiento que nos va a pagar una buena tasa en un ambiente de inversiones sumamente volátil, y el gobierno recupera en el corto plazo ese exceso de liquidez que se encuentra en el mercado. Y entonces todo esto pues configura una situación compleja para el próximo desempeño del segundo semestre del 2023. Y bueno, vámonos a algunas noticias más nacionales. También tenemos algunos datos de la encuesta Banxico, donde también se habla de una revisión a la alza del crecimiento del Producto Interno Bruto del 1.68%. Si bien hablamos de revisiones a la alza, recordemos que todos se encuentran por debajo del 2%, lo cual es un crecimiento bastante moderado para una economía dentro de un periodo de un año. Pero algo positivo es que nos encontramos en tasas, por lo menos en revisión de tasas positivas y no negativas. Entonces esperaríamos un desempeño bastante lateral para este 2023 dentro de nuestro país. Es decir, no vamos a tener una expansión económica, pero tampoco nos encontramos en un riesgo inminente en este momento de una recesión, simplemente de un crecimiento tal vez desacelerado o un crecimiento bajo. Hablamos de la OCDE, que anuncia la desaceleración también de la inflación en energéticos. La semana pasada ya hablábamos de la revisión a la baja respecto a la inflación en alimentos, lo cual era una preocupación a nivel internacional. Y esta semana ya tenemos datos de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico de una revisión a la baja
en el precio de los energéticos, lo cual es sumamente positivo. Si no tenemos aceleración en el incremento de precios de alimentos, aunado a esta disminución también en el precio de los energéticos, bueno, pues podemos observar que ya se puede ver una disminución de este incremento generalizado de los precios, que era la mayor preocupación para las economías. Que vemos que para marzo solamente creció un 1.3%. Dijimos, bueno, sí creció de febrero a marzo este precio de los energéticos, pero recordemos que venía de niveles inflacionarios, por ejemplo, en febrero a una tasa del 11.9%. Y que además, para el año pasado, cuando se suscitó este problema entre Rusia y Ucrania, tuvimos niveles de inflación energéticos todavía más elevados ante la expectativa de qué podría suceder con esta restricción de energéticos para el mercado europeo, pero que se traslada a la totalidad del mercado internacional, porque recordemos que si bien es tal vez sería un problema de provisión a nivel local, lo que genera es una contracción del mercado local. El mercado local en este caso sería el mercado europeo, el cual intenta subsanar esta deficiencia con la provisión de algunas otras economías, que concretamente podría ser Asia, podría ser Estados Unidos, y eso es lo que recorta la oferta mundial y eso es lo que genera el incremento en el nivel de precios. De hecho, de esta forma es en la cual se traslada la inflación general, y lo que ha sucedido en estos últimos meses y en estos últimos años. El no tener la producción de algún producto o la provisión de algún sector en particular en alguna región del mundo a nivel tal vez significativo, como lo es en este ejemplo en particular de algunas economías sustancialmente importantes para una región, generan esta disminución en la oferta, que incrementa el nivel de precios y que es lo que ha persistido para este 2023 en las economías. Entonces, encontramos estas gasolinas que se encuentran en niveles de precios tal vez dentro de una banda que podríamos decir no controlado, pero no esperemos que tengan las presiones a la alza que han tenido en el año pasado. Dentro de las demás economías, hemos hablado de la economía de Estados Unidos, de la economía de México. En la Unión Europea han hablado también del incremento en la tasa de interés referencial. Ellos pasaron de un 3.5 a un 4%. Podría sonar tal vez un nivel bajo si lo comparamos con el 11.25 de México, con el 5 a 5.25 de Estados Unidos, pero recordemos que este es el nivel más elevado que han tenido desde 2008. Entonces, se encuentran en una situación tal vez a otra escala, pero muy similar a la que estamos pasando en las economías de este lado del mundo. También hablamos de una contracción en lo que podríamos determinar el sector financiero. Recordemos que hace algunas semanas hablábamos de la crisis del Silicon Valley Bank, aunado a otros bancos regionales como el First Republic Bank, el Signature Bank, que en ese momento comentamos que no había de qué preocuparse, puesto que era una crisis regional. En la actualidad, esta situación de riesgo, se ha ido tal vez diseminando en el sector financiero estadounidense, lo cual ha generado que se contraiga el canal de crédito, y al tener un menor crédito, esperaremos, disponible para las personas, esperaremos que desacelere el crecimiento de la economía de Estados Unidos para este 2023, por lo cual todavía tenemos en la mira este desaceleramiento que podría convertirse en recesión y que podría afectar directamente a México a través del canal de comercio internacional. Y ya para culminar, vamos a revisar alguna nota de aquí del estado de Querétaro. Se habla de que tenemos un auge por relocalización. Ya hemos hablado anteriormente del nearshoring. Se habla de 58 proyectos que se espera se puedan llevar a cabo dentro de este 2023 aquí en nuestra capital queretana. La mayoría vienen siendo proyectos automotrices. Esto lo confirma la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, por lo cual esperaremos tener un buen desempeño económico en nuestra capital
queretana. Hasta aquí las noticias en este lunes 8 de mayo. Esperemos que se pase muy buena semana. Recordemos que las obras en nuestra ciudad ya se encuentran avanzadas, entonces deberemos seguir saliendo todavía con tiempo y tener mucha paciencia. Bueno, pues considérese informado y nos vemos hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.